Sí se Creo que yo escucha. no les escucho. Creo que habló Mauricio Cervantes. Buenos días, ¿se escucha? Buenos días, sí se escucha. Oigan, escucha lo que dice. Sí se escucha, buenos días. Ah, ahí está. El sonido se escucha bien, claro. Gracias, Moni. Listo, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a este módulo de nuestro diplomado en comunicación política, el día de hoy y el día martes, porque recuerden que el lunes no va a haber sesión, porque es puente. Eh, Recuerden que va a haber puente, ¿no? Entonces, vamos a tener 2 sesiones para hablar sobre discriminación y violencias digitales. Entonces, pues miren, es un tema un poco, bueno, es un tema delicado, es un tema fuerte. Entonces, pues les voy a pedir muchísima apertura y respeto hacia lo que aquí comentemos de parte de sus compañeras y sus compañeros. Denme un momento. Es que estamos dando ahora las clases desde las aulas de la Escuela Judicial Electoral y entonces apenas nos estamos adaptando. Disculpen la tardanza y también disculpen las distracciones. Pero ahora sí nos vamos a concentrar. Me presento muy brevemente. Mi nombre es Alejandra Tello y soy profesora investigadora de la Escuela Judicial Electoral. A muchos de ustedes ya tengo el placer de conocerles, pero a otros no. Entonces es por ello. Permítanme empezar a compartir la presentación que he preparado para esta sesión. Miren, bueno, aquí está. Entonces, miren, ¿qué vamos a ver? En un momento, porque no se ve todo. Aquí está. Listo. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 2 sesiones? Pues bueno, vamos a abordar el tema de la violencia digital, la discriminación, el acoso cibernético y muy concretamente cómo esto se puede transformar o cómo esto puede aplicar en el ámbito electoral, cómo esto se puede transformar en violencia política contra las mujeres en razón de género. No es que se transforme, sino más bien que la violencia digital pues también se está configurando, ¿no? También se está reflejando o se está utilizando como una forma de violentar a las mujeres, sobre todo, bueno, también se violenta digitalmente a hombres, pero es de manera mucho más significativa la violencia que hay en contra de las mujeres. Vamos a ver algunas estadísticas, sobre todo utilizando la sexualización de las mujeres, ¿no? Entonces, vamos a ver también cómo se ha abordado este tema por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y vamos a analizar algunos casos. Bueno, entonces vamos a empezar con la primera parte. La idea es que pues podamos ver cómo atender este tipo de casos, cómo sancionarlos, también cómo buscar la reparación del daño. Entonces vamos a empezar con la primera parte, ¿no? Me parece que eh, debemos de iniciar con la reflexión obligada, ¿no? De si la libertad de expresión tiene límites, porque evidentemente, desafortunadamente, este es uno de los temas, ¿no? Que están siempre en tensión con la libertad de expresión. La violencia digital, la discriminación, el discurso de odio, generalmente van a encontrar siempre, ¿no? Una tensión con la libertad de expresión. Y es imposible
poder establecer como una regla general de que en todos los casos siempre vamos a identificar claramente la violencia digital y que ésta va a prevalecer sobre la libertad de expresión. Me parece que eso sería bastante complejo, no es posible, sino que se tiene que analizar caso con caso, ¿no? Vamos a ver que de manera similar, ¿no? Con el concepto de violencia política contra las mujeres en razón de género, es un concepto del cual a veces se abusa, ¿no? Se abusa mucho. Entonces, me parece que hay que tener muy presente siempre la reflexión de que estos temas deben tratarse con la mayor responsabilidad, la mayor seriedad, porque desafortunadamente se está abusando de este concepto y se está vaciando de contenido. Entonces, necesitamos justamente pues, poder reflexionar, poder identificar qué sí es violencia digital y qué no, qué sí es violencia política contra las mujeres en razón de género y qué no, porque estamos cayendo, ¿no?, en una narrativa donde ya todo es violencia política en razón de género y eso, pues, insisto, está haciendo, pues, vaciando de contenido el concepto, ¿no?, volviéndolo absurdo, lo cual pues es peligroso porque las víctimas de violencia política evidentemente pues requieren una atención especial y si lo vaciamos de contenido, si abusamos de este concepto, pues no le estamos dando la esfera de protección que necesitan las personas que sí son víctimas de este tipo de violencia. Entonces, es una primera reflexión que quería compartir, que necesitamos usar estos conceptos, estos temas, abordarlos con muchísima responsabilidad, tanto si somos litigantes como si somos autoridades electorales. Necesitamos ser muy éticos, muy responsables, ¿no? Porque pues muchas veces con tal de meter una impugnación, ¿no? Las personas litigantes pues van a tratar de argumentar violencia política cuando no lo es. Entonces, creo que hay que ser muy, muy responsables, ¿no? Un llamado a la ética también de todas y todos los servidores públicos. Pero bueno, mencionábamos que este es uno de los temas que presenta mayor, eh, esperen un momento, mencionábamos que este es uno de los temas que presenta mayor tensión, ¿no? Decíamos, ay, espérenme que se me adelantó muchísimo la presentación. Aquí está. Entonces, bueno, lo primero que debemos de recordar es que, bueno, antes que nada les quiero decir que en cualquier momento, si alguien tiene una pregunta, comentario, reflexión, por favor, con toda confianza, les rogaría que levantaran la mano o prendieran sus micrófonos. Afortunadamente somos pocas personas, entonces, pues se vale, ¿no? Por favor, para que esto no se vuelva un monólogo aburrido o pesado, son bienvenidas todas las reflexiones. Si quieren pensar en voz alta, eh, se lo rogaría. ¿Qué tal, Dariana? Acabamos de vernos en Aguascalientes. Qué gusto verte de nuevo por acá. Bueno, Igualmente, maestra. buen día. Entonces, por favor, les rogaría que en cualquier momento me, me interrumpieran para compartir sus reflexiones. Si quieren pensar en voz alta, comentar algo. También les quiero decir algo, ¿no? Este es uno de los temas que generalmente están dentro de lo políticamente correcto, pero recordemos que esto es un espacio académico. Entonces, por favor, si en cualquier momento quisieran manifestar una idea que pueda ser no tan popular, por favor, con confianza, porque este tema necesita muchísima, muchísima reflexión para ser estudiado, atendido de la mejor manera. Bueno, entonces ahora sí vamos a empezar con todo. Miren, lo primero que debemos de recordar es que la libertad de expresión tiene límites, ¿no? En nuestros sistemas constitucionales, en nuestros regímenes constitucionales, no podemos pretender que cualquier discurso
puede estar amparado bajo la libertad de expresión. Entonces, muchas veces, ¿no? La violencia digital, ahorita vemos qué es la violencia digital, ahorita vemos el concepto, pero muchas veces la violencia digital busca justamente ampararse o justificarse en, en la libertad de expresión. Pero, insisto, ¿no? En nuestros regímenes constitucionales y de acuerdo a los estándares internacionales, a nuestra propia constitución y los tratados internacionales, la libertad de expresión tiene límites, ¿no? Si bien también hay que recordar esto que es fundamental. La libertad de expresión es una de las cuestiones que tiene protección reforzada. Entonces, bien, el análisis que hagamos como operadores jurídicos siempre debe de cuidar esto, ¿no? Que la libertad de expresión es uno de los temas con mayor protección, ¿no? Por parte de los estándares internacionales. Entonces, debe ser muy responsable, ¿no? Entonces, vean, ¿qué nos dicen los estándares internacionales sobre la libertad de expresión? Esto es para recordarlo, ¿no? Para refrescarnos. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala con toda claridad en el artículo 19.3 que la libertad de expresión puede estar sujeta a ciertas restricciones mismas que deberán estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para, uno, asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás, b, la protección de la seguridad nacional, el orden público o la moral pública, ¿no? Entonces, miren, aquí está con toda claridad, ¿no? El límite a la libertad de expresión, pues son los derechos humanos, la reputación de las demás personas. Puede haber también temas de seguridad nacional, ¿no? De moral o salud pública. Toda propaganda en favor de la guerra está prohibida, así como toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia, ¿no? Entonces, me parece que desde este instrumento internacional queda muy claro que hay límites a la libertad de expresión. Y por su parte, la Convención Americana de Derechos Humanos también nos recuerda que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, de enseres y aparatos usados en la difusión de información por cualquiera de otros medios encaminados a impedir la comunicación y circulación de ideas y opiniones. Bueno, esto tiene que ver, ¿no? Con el uso muchas veces autoritario de pues, las frecuencias radioeléctricas o el papel, ¿no? En los medios tradicionales, en los periódicos, para impedir la comunicación. Pero bueno, esto no es tan relevante para el tema que nos ocupa, sino sobre todo lo que señala el artículo 13.5, que igual que como en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, queda con claridad, ¿no? Que estará prohibida por la ley toda propaganda en favor de la guerra, toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituyan incitaciones a la violencia o cualquier otra acción ilegal similar contra cualquier persona o grupo de personas. Y vean, ¿no? Por ningún motivo, inclusive los de raza, color, religión, idioma o origen nacional. Entonces, bueno, tanto en el Sistema Internacional de Derechos Humanos como en el sistema interamericano nos queda claro, ¿no? Y bueno, pues vean que dentro de los 10 principales desafíos a la libertad de expresión justo establecidos por los relatores de la libertad de expresión de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de la Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa y la Comisión Africana de Derechos Humanos, vean, tenemos que la discriminación y la violencia, pues forma justamente parte de los 10 desafíos a la libertad de expresión, ¿no? Entonces, miren, de hecho se pone como el número 1, ¿no? La discriminación en el disfrute del derecho a la libertad de expresión por creencias religiosas, identidad sexual, de género o de otra índole es uno de los más grandes retos a la libertad de expresión, ¿no? En el mundo. Los mecanismos ilegítimos de control gubernamental de los medios de comunicación. Vamos a ver justo que con el tema de la ley Olimpia, el tema de la violencia digital, muchas organizaciones de la sociedad civil han manifestado su preocupación, incluso se han manifestado en contra
justo por este tema, ¿no? Porque se pueden volver mecanismos que en un origen buscan resolver un problema de violencia, son peligrosos porque se pueden después volver mecanismos ilegítimos de control gubernamental. Bueno, esto no tiene tanto, no, bueno, me quiero adelantar, después regresamos a estos desafíos, pero miren, los estándares para una Internet libre, abierta e incluyente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos señala esto, ¿no? Que tenemos que tener muy claro que en casos excepcionales, vean, cuando se está frente a contenidos abiertamente ilícitos o a discursos no resguardados por el derecho a la libertad de expresión, como la propaganda de guerra o la apología del odio que constituye incitación a la violencia, la incitación directa y pública al genocidio, pornografía infantil, resulta admisible la adopción de medidas, vean, resulta admisible la adopción de medidas obligatorias de bloqueo y filtrado de contenidos específicos, ¿no? Vean esto que es muy, muy importante. En estos casos, la medida debe someterse a un estricto juicio de proporcionalidad y estar cuidadosamente diseñada y claramente limitada de forma tal que no alcance discursos legítimos que merecen protección. Entonces, sí debe estar, ¿no? Es una recomendación de la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero ojo, ¿no? Todas estas medidas que implementemos deben pasar un estricto test de proporcionalidad. A su vez, cualquier medida de este tipo debe ser adoptada solamente cuando sea la única medida disponible para alcanzar una finalidad imperativa y resultar estrictamente proporcionada al logro de dicha finalidad. Las medidas de bloqueo o filtrado de contenidos tendientes a combatir el discurso de odio son medidas de última ratio y solamente deben adoptarse cuando sean necesarias y proporcionadas con la finalidad imperativa que persiguen. Bueno, esto es como parte de los test, ¿no? Los test de proporcionalidad. Y miren, aquí está qué significa, ¿no? O qué debemos de revisar como operadores jurídicos en estos test de proporcionalidad, cuando lo que está en juego, pues, es la libertad de expresión, pero entra en tensión con un discurso de discriminación, de odio, de violencia. Pues miren, tenemos que revisar, ¿no? Que cumpla con el principio de legalidad. Esto significa que toda limitación debe ser prevista de forma previa, expresa, taxativa y clara en una ley en sentido formal y material, ¿no? No tiene que ver con violencia digital, pero, por ejemplo, recordemos el caso de Mariana Rodríguez, las historias de Instagram, ¿no? Que ya se querían sancionar por parte del Instituto Nacional Electoral y que justo la Sala Superior revocó, pues, uno de los análisis que hacía su servidor era justo este, ¿no? O sea, no podemos hacer una prohibición a la libertad de expresión de una persona simplemente por una determinación de una autoridad administrativa electoral, ¿no? Que en este caso el Instituto Nacional Electoral. En ningún lado está prohibido, ¿no? Como lo señala aquí, estos estándares internacionales a la libertad de expresión de manera previa, expresa, taxativa y clara, que los influencers no pueden hacer historias, ¿no? Para hablar a favor o en contra de un partido político. Lo que no pueden hacer, como lo hicieron los influencers del Verde, pues es hacerlo en periodo de veda o si están contratados, pues que no se informen para la fiscalización, ¿cierto? Tampoco, pues hay diferentes prohibiciones, pero eso es una cosa. Y otra cosa es que una persona, simplemente por ser una persona física con actividad empresarial, pues no pueda subir historias para apoyar la campaña de su pareja sentimental, ¿no? Entonces, bueno, ese es otro tema, pero es un ejemplo que ahorita recordé. A lo que voy es que siempre, ¿no? Tenemos una tendencia, no sé si ustedes coincidan conmigo, con mi lectura, pero tenemos una tendencia que ante una irregularidad que observamos en redes sociales o en nuestro marco político electoral,
como que tenemos una tendencia a querer inmediatamente censurar, a inmediatamente querer prohibir el contenido, ¿no? Entonces, ojo, porque la libertad de expresión tiene un carácter reforzado. No podemos solamente por una ocurrencia limitar la libertad de expresión. Es mucho más peligroso eh, prohibir un discurso legítimo que justamente eh, dejar un discurso que no sabemos si es dañino o no. Entonces recordemos que ante la duda, pues hay que privilegiar la libertad de expresión por este carácter reforzado que tiene en términos de los estándares internacionales. También tenemos que revisar que las medidas de bloqueo de contenidos ilegítimos pues cumplan con este principio de legitimidad. Toda limitación debe estar orientada al logro de objetivos imperiosos autorizados por la Convención Americana, orientados a la protección de los derechos de los demás, la protección de la seguridad nacional, el orden público, la salud pública o la moral pública. O sea que nuestras medidas deben de tender, ¿no? Al logro concreto de objetivos que vayan acorde con pues, la democracia constitucional. Y además se debe de cumplir con el principio de necesidad y proporcionalidad. Esto implica que las limitaciones deben ser necesarias en una sociedad democrática para el logro de los fines imperiosos, estrictamente proporcionada a la finalidad perseguida e idónea para lograr el objetivo imperioso que se pretende lograr. A mí me parece que esta es una de las cuestiones que más flojean cuando hablamos de los test de proporcionalidad, porque muchas veces implementamos medidas sin hacer un análisis a fondo de si estas medidas son las idóneas. Es decir, si yo implemento la medida A, vamos a lograr el objetivo B. Muchas veces esto no ocurre, en mi opinión, con muchas de las reglas que tenemos en la materia electoral. Entonces, creo que hay que ser mucho más cuidadosos, mucho más críticos con este análisis del test de proporcionalidad. Las medidas que implementemos deben de ser idóneas y necesarias, ¿no? O sea, que no hay otra medida menos gravosa que podamos implementar justamente para resolver, atender la problemática que nos estamos enfrentando, ¿no? Bueno, entonces no se nos olvide esto porque a mí me parece que muchas veces pasamos por alto este carácter reforzado de la libertad de expresión y que cualquier prohibición o regulación a la libertad de expresión pues debe de pasar justamente un estricto test de proporcionalidad. Y recordemos que nos dice entonces nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 6, con toda claridad se establece, ¿no?, que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. Entonces, para recordar, ¿no?, que pues, el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, pues forma parte, ¿no?, de pues, alguna de las cuestiones que puede ser entonces objeto de inquisición judicial, ¿no?, por la manifestación de ideas. También ahorita lo vamos a analizar, pero la violencia digital hoy en día en nuestro país es un delito, ¿no? Entonces, justamente a partir de la ley Olimpia, ahorita lo vamos a analizar, y que además, bueno, y también el artículo 7 nos habla de la inviolabilidad de manifestar opiniones. Y bueno, ¿cómo ha sido abordada la libertad de expresión en México? Pues bueno, tenemos que, al menos, ¿no?, en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues se ha buscado en la medida de lo posible, sobre todo cuando estamos hablando de Internet, de redes sociales. Recordemos que no está regulada las redes sociales como tal en nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en nuestra Ley General de Partidos Políticos. No están las redes sociales como reguladas en el modelo de comunicación política, pero esto no implica que los actores políticos, las personas morales o cualquier persona física
pueda hacer lo que quiera, ¿no? No estamos en una anarquía constitucional para que cualquier persona pueda hacer lo que quiera en las redes sociales. No es como esas zonas libres en alta mar, ¿no? Donde se puede hacer lo que quiera, o paraísos fiscales, por mencionar un ejemplo. Definitivamente no. Entonces, lo que han hecho las autoridades electorales, administrativas, jurisdiccionales, pues justamente es, pues, los casos que llegan, ¿no? A su jurisdicción, pues, constatar que las publicaciones que se hacen en las redes sociales, en Internet, no sean contrarias a las reglas en materia de propaganda política electoral, ¿no? Entonces, hay reglas muy claras que tienen los actores políticos en redes sociales, aunque no estén como tal reguladas en las leyes, ¿no? En la normativa. Por ejemplo, hay una prohibición de veda muy clara, ¿no? Los actores políticos, ojo, que no la ciudadanía, ¿no? Los actores políticos, pues no pueden, en periodo de veda, hacer un llamamiento al voto, ¿no? Tampoco pueden hacer actos anticipados de campaña, ni de pre-campaña, por poner algunos ejemplos. Entonces, esto sea a través de los spots que hagan en radio y televisión o a partir de las redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, la jurisprudencia del Tribunal Electoral sobre todo ha tratado de maximizar la libertad de expresión, porque no hay como tal, insisto, ¿no? Una regulación o prohibiciones concretas a las redes sociales, como lo señala los estándares internacionales en este estricto test de proporcionalidad, ¿no? Entonces, pues ante la duda, lo que ha hecho el tribunal es maximizar la libertad de expresión, ¿no? También hay que recordar que hay un carácter reforzado, una protección reforzada al periodismo, ¿no? Los periodistas, por ejemplo, no pueden ser acusados, ¿no? De calumnia, salvo así una prueba contraria muy contundente, pero gozan de esta licitud, ¿no? Licitud de la manifestación de sus publicaciones. Entonces hay un carácter también reforzado al tema del periodismo. Recordemos también, ¿no? Que pues México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en países que no se encuentran en guerra, ¿no? Entonces, ¿cuántos? Ya perdí la cuenta, ya no tengo claro, pero ¿cuántos periodistas no han sido asesinados en lo que va de 2023? Entonces, es un tema muy delicado, ¿no? Entonces, de ahí que el tribunal, de manera muy relevante, pues haya dado este carácter reforzado, ¿no? Similar criterio ha seguido la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, pues sí han habido algunos casos, ¿no? Que nos hacen dudar, bueno, que han sido como muy controversiales. No viene muchísimo al caso, pero bueno, no sé si recordarán el caso del poeta maldito, de este amparo en revisión 2677 de 2002, que bueno, creo que sí, o sea, por eso tenemos que aprender a identificar, yo creo, y abrir el debate, estar siempre discutiendo qué sí y qué no es discurso de odio, qué sí y qué no eh, debe ser sancionado por nuestro régimen constitucional, porque en este caso un poeta publicó, bueno, se le denunció por tener un poema, no sé si recordarán este caso. ¿Alguien lo recuerda? ¿No? ¿Nadie de aquí? Miren, déjenme enseñárselos. Pero no vayan a decir que se los enseña aquí. Ay, tal si me quieren. Es que fue uno de los casos más controversiales, como más eh, debatibles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A ver si lo encontramos. Poema, poeta, maldito. No, vamos a ponerle más porque hay muchos poetas malditos, ¿cierto? México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, amparo en revisión
Tal vez aquí venga. Aquí está, miren. Bueno, no, es que lo quiero poner completo. Espérenme. Yo creo que aquí exageró la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero miren, espérenme un momento. ¿Por qué nadie transcribe el poema? Es que pues se consideró que no estaba amparado por la libertad de expresión, por eso está difícil encontrarlo. Bueno, aquí viene una parte. Bueno, hay que ponerle así para buscarlo. Esperen. Quizás sea el que se llama El Escatológico, poema de Hernán Witz, Ándale. La patria entre estiércol. Sí, muchas gracias. Perfecto, qué bueno que me lo pones así. Ya no me acordaba. La patria entre es... Bueno, es que dice mierda. La patria entre mierda. Aquí está. Gracias. Miren, aquí está. Eh, yo me seco el orín de la bandera de mi país, ese trapo sobre el que se acuestan los perros y que nada representa, salvo tres colores y un águila que me produce un vómito nacionalista o tal vez un verso. López Velardiano, de cuya influencia estoy lejos, yo, natural de esta tierra, me limpio el culo con la bandera y los invito a hacer lo mismo. Verán a la patria entre la mierda de un poeta. ¿Cómo ven? Eh, ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Pues es muy impactante. Sí, Qué bueno, de alguna forma, quizás materializa lo que se está viviendo, ¿no? Porque pues realmente pareciera que estamos viviendo en algún estado de excepción, de impunidad, y quizás pues está reflejando su sentir, su desesperación, su coraje sobre la impotencia de lo que se puede hacer, pienso. sí. Y vean que esto ya tiene muchos años, ¿no? O sea, vean, hace 17 años. O sea, tiene muchísimo tiempo. Ujú. Entonces, como lo menciona, esta es una opinión, ¿no? Mía, pero como lo menciona su compañero Mauricio, pues me parece que obviamente la poesía, la cuestión artística busca eso, ¿no? Ser un canal de expresión para un sentir legítimo de cualquier persona, ¿no? Pero ¿qué pasó en este caso? Pues que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dado, eh, vean, eh, con el voto en contra de José Ramón Cosío y Jesús Silva Mesa, que fueron los que votaron en contra, pero votaron a favor Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Valls Hernández y Olga Sánchez Cordero, ¿no? Se, se confirmó la sanción, bueno, que además fue una sanción ridícula, vean, 50 pesos y una amonestación pública por el juzgado segundo de distrito en el estado de Campeche por, eh, ¿cómo se dice esto? ¿Cuál es el delito? Por hacer una manifestación negativa hacia los símbolos patrios, ¿no? Que deben ser, de acuerdo a nuestra legislación, pues venerados, ¿no? Está prohibida, pues, cualquier acto contrario a los símbolos patrios. Entonces, desde ahí se basaron para sancionar, bueno, para confirmar esta sanción y esta amonestación pública por parte del segundo, el juzgado segundo de distrito del estado de Campeche, ¿no? Entonces, esta fue una de las sentencias históricamente más criticadas de la Suprema Corte, porque justamente esto, ¿no? No está claro entonces cuáles son los límites de la libertad de expresión cuando estamos hablando de discursos artísticos, ¿no? Pero bueno, eh, lean este amparo en revisión, porque está muy interesante. Pero tenemos otro, ay, espérenme, que estos son los casos ya electorales, pero todavía no llegamos ahí. Eh, pero vean este otro, donde también fue controversial
donde ya es más claro cuando estamos hablando de un discurso de odio, ¿no? Es el amparo directo en revisión 4865, que este es mucho más reciente. Es el caso de del tatuaje espástica. Una persona eh, se buscó ampararse porque fue despedido de una empresa por no querer cubrirse un tatuaje con una esvástica, ¿no? Con este símbolo nazi que todos identificamos con el régimen nazi, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Vean esto, era una empresa privada y la persona argumentó que él tenía derecho al libre desarrollo de la personalidad y no tenían por qué haberlo corrido. Pero vean esto, la empresa era una empresa judía, los dueños eran judíos y él pues se negaba, ni siquiera lo habían corrido simplemente por tener el tatuaje, ¿no? Lo corrieron porque se negaba a cubrírselo. Entonces, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no amparó al ciudadano porque consideraron que sí está expresando un discurso de odio que además puede herir muchísimas susceptibilidades, pues más en una compañía de origen judío, ¿no? Del contexto histórico que vivieron la comunidad judía y que pues esto no puede estar amparado en el derecho al libre desarrollo de la personalidad o la libertad de expresión. ¿Cómo ver este caso? Muchas personas consideraron aquí que la Suprema Corte se extralimitó. A mí sí me gustó esta consideración porque evidentemente, ¿no? A pesar de que es una empresa privada, por supuesto, ¿no? Que estamos hablando aquí de del efecto horizontal de los derechos humanos, que aunque tú seas una compañía privada, no estás exenta de cumplir las, eh, las normas constitucionales y tienes también obligación de respetar derechos humanos, ¿no? Que seas una empresa privada. Entonces aquí es un tema muy relevante porque aunque sea una empresa privada, pueden, ¿no? Intervenir de esta manera las autoridades jurisdiccionales para garantizar, pues, la tutela de los derechos humanos, la dignidad de las personas, ¿no? Y justamente combatir discursos de odio. ¿Qué opinan ustedes de este caso? Bueno, pero había personas que consideraron que la Suprema se extralimitó, justamente porque, pues, es un tatuaje, ¿no? No está haciendo nada malo, simplemente es un tatuaje. No es que esté convocando al discurso de odio, ¿no? Pero bueno, es como problemático. Bueno, estos eran algunos casos que quería mostrarles de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, simplemente un poco para ver, ¿no? Que no es un tema sencillo esta tensión que hay permanentemente eh, entre libertad de expresión, discursos de odio, y que siempre va a ser opinable, ¿no? Y al final del día, pues es por eso que tenemos cuerpos colegiados, ¿no? Que deciden al final del día las cuestiones de último derecho, porque pues al final todo es opinable en derecho, ¿no? Mm, Bueno, pero vamos ahora sí concentrarnos, ¿no? Simplemente esto era como una pequeña introducción para recordar que la libertad de expresión tiene límites, que esos límites son la discriminación, el discurso de odio, y que cualquier es legítimo, ¿no? Es legítimo y válido de acuerdo a los estándares internacionales, entonces emitir medidas de bloqueo de contenido ilegítimo, pero que estas restricciones, esta regulación a la libertad de expresión, dado que no es absoluta, debe pasar por un estricto test de proporcionalidad. Bueno, ahora sí vamos a concentrarnos en el tema de la violencia digital. Miren, el tema de la violencia digital, sobre todo, se puso en el debate público en nuestro país, en México, gracias a la ley Olimpia. La ley Olimpia no es una ley como tal, sino fue un conjunto de reformas legales que promovió una activista, Olimpia Coral Melo,
en todo el país, ¿no? A mí me gusta mucho este caso de Olimpia Coral Melo. Estemos a favor o en contra de la ley Olimpia, porque también ha sido muy polémica esta ley. Me parece que hay muchísimas lecturas que podemos hacer del caso Olimpia. De entrada, porque ella, sin ser legisladora, o sea, de verdad, sin tener un cargo de elección popular, legisló en todo el país. Legisló, lo último que vi, que eran en 28 entidades federativas, antes de que fuera una obligación a nivel nacional armonizar las leyes. Logró legislar en 28 entidades federativas, siendo simplemente activista, y además, pues logró tipificar esto como un delito en el Código Penal Federal, ¿no? Entonces, ¿quién es Olimpia? Muy brevemente recordemos, Olimpia Coral Melo es una ciudadana de Puebla que fue víctima de violencia sexual digital. ¿Qué ocurrió? Pues ella tenía una pareja con la cual, pues en el disfrute de su sexualidad, como cualquier persona, pareja lo puede hacer, se grabaron teniendo relaciones sexuales y este video empieza a difundirse por su ciudad, ¿no? Ella vivía, no recuerdo exactamente el municipio de donde es ella, pero pues es uno de estos lugares que, como bien saben, ¿no? Sabemos el dicho, pueblo chico, infierno grande, ¿no? Entonces, pues empezó a difundirse el video y pues todo el mundo empezó a reconocerla y creo que fue su hermana, ¿no? Que le dijo, oye, ¿ya viste este video? ¿Eres tú? ¿Qué pasó, no? Entonces, pues evidentemente ella entró en estado de shock. Estaba, pues imagínense, ¿no? Que un video de nosotros se difunda y además tenemos que analizar esto desde una perspectiva de género, ¿no? Creo que no es lo mismo, esto hay que reconocerlo, ¿no? Con estas gafas moradas, no va a ser lo mismo para una mujer la estigmatización que puede vivir una mujer porque imágenes de su cuerpo desnudo sean difundidas, distribuidas sin su consentimiento que para un hombre, ¿no? No es la misma estigma, ¿no? Recordemos que, pues, de acuerdo a esto que se ha definido, ¿no? Por las ciencias sociales, por los estudios de género, pues, justamente los, los estereotipos de género, ¿no? Históricamente le han dado un papel muy estigmatizado a la sexualidad femenina, ¿no? Es bien visto por las sociedades occidentales que la mujer, es mal visto, ¿no? Por las sociedades occidentales que la mujer tenga una vida sexual activa, que la mujer tenga muchas parejas sexuales, que la mujer hable de cuestiones sexuales, que tenga muchas parejas sexuales, ¿no? En cambio, para los hombres es algo, bueno, perdónenme las expresiones, ¿no? Pero las mujeres que tienen parejas sexuales diferentes son vistas como zorras, putas, ¿no? Etcétera. Son calificativos que usamos en la práctica común. ¿Y qué pasa en cambio con los hombres? Los hombres al contrario, ¿no? Los hombres son vistos, ¿no? Se les enseña desde niños que mientras más mujeres tengan, más machos, más viriles van a ser, ¿no? Que su sexualidad, tener una sexualidad abierta está bien, ¿no? E incluso como comentarlo, presumirlo con sus amigos, es una cuestión de competencia, de virilidad, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Cuando hablemos de la violencia digital, ¿de qué manera puede afectar desproporcionadamente a las mujeres, a la población LGBTIQ+, a mujeres trans, ¿no? En contraste con los hombres. Ahorita vamos a ver las estadísticas para que vean que esto no es una percepción, una cosa inventada, ¿no? Las estadísticas nos dan una muestra, demuestran justamente que la sexualización en la violencia digital afecta desproporcionadamente a las mujeres frente a los hombres. Y bueno, entonces imagínense ese contexto,
donde una mujer, una chica eh, en Puebla, pues empieza a ser difundidos estos videos y le empiezan a llamar la gordibuena, creo. Le empiezan a decir cosas de, sí, le empiezan a decir la gordibuena, empieza a recibir muchísimos mensajes de acoso en sus redes sociales, en la calle es insultada, menospreciada. Ella, no sé si ustedes han escuchado a Olimpia, eh, ella cuenta siempre su testimonio. En alguna oportunidad tuve oportunidad de conocerla una vez en el Instituto Nacional Electoral, cuando apenas estaba presentando la iniciativa de ley, y de verdad estábamos en una mesa escuchando su testimonio, y yo estaba llorando porque de verdad, bueno, además de que ella tiene un talento de verdad para hablar en público, de hecho cuenta que ganó muchos concursos de debate en el anterior IFE, ¿no? Cuando ella era niña, de verdad es extraordinaria para hablar en público, pero bueno, de verdad cuando nos contó el testimonio estábamos ahí llorando porque, o sea, ella cuenta que se quería suicidar, realmente ella ya no quería seguir viviendo porque tenía una pena terrible, una angustia, un arrepentimiento, se sentía culpable, se sentía sucia, imagínense. Entonces, si no hubiera sido porque su mamá se enteró y ya le contó a su mamá, y su mamá le dijo, pero le hizo ver su mamá, ¿no? Que no era culpa de ella, que ella no había hecho nada malo y que en todo caso había sido la persona que había difundido estos videos, ¿no? Eh, entonces, gracias al apoyo de su mamá, se da cuenta que ella no había hecho nada malo, porque vean, incluso, ¿no? Esta estigmatización nos hace creer a las mujeres que nosotras somos las culpables de tener una vida sexual libre, ¿no? De poder expresar nuestra sexualidad de la manera que queramos, nos hace sentir culpables. Entonces, el problema aquí es que cuando ella va a denunciar al Ministerio Público, pues, además de que es revictimizada, imagínense, tiene que enseñar el video cuando está haciendo la denuncia a personas que muchas veces pues no están sensibilizadas en materia de derechos humanos, a personas que siguen siendo misóginas, machistas, servidores públicos del Ministerio Público, que le dicen, uy, señorita, pues esto no va a pasar, no está tipificado. Es que usted, ¿para qué anda haciendo esos videos, no? O sea, ese tipo de respuestas son las que recibió y entonces se dio cuenta de que justo era necesario legislar al respecto porque no había un delito tal cual, ¿no? Y es así que ella empieza a estudiar muchísimo qué se tenía que hacer para poder llegar a una sanción, para poder llegar a una investigación. Y es así, o sea, pero la verdad es que es magnífica, es de las personas más impresionantes que yo he tenido la oportunidad de conocer en la vida, se los prometo, porque ella cuenta todo lo que hizo o sea, se puso a estudiar la manera en cómo se aprueban las reformas legales en los congresos locales, en cada estado y contexto, averiguó quiénes eran las personas clave en cada estado, tenía una metodología muy, muy clara para poder llevar a una reforma, a una aprobación. O sea, yo estaba impresionada, me enseñó sus presentaciones, y además es así muy aguerrida. No, de verdad a mí me impresionó bastante. Y entonces, pues ya se fue a hacer, bueno, además eh, convocó, ¿no? A una organización de víctimas justamente de violencia sexual, hizo una organización de otras mujeres que también han pasado por eso, y ellas, ¿no? No lo hizo sola, evidentemente, con esta asociación, en conjunto con el apoyo de periodistas que fueron dándole también visibilidad a su caso, pues es que logró legislar en todo el país. ¿En qué consiste esto de la ley Olimpia? Que justamente trajo al debate el tema de la violencia digital. Pues miren, eh, hay dos definiciones que podemos advertir del concepto de violencia digital, ¿no? Vean, una que está estrictamente vinculada con la violencia sexual digital y que es toda acción dolosa. Vean que tiene que haber un carácter doloso, ¿no? Toda acción dolosa
realizada mediante el uso de tecnologías de la información y la comunicación, por la que se exponga, distribuya, difunda, exhiba, transmita, comercialice, oferte, intercambie o se compartan imágenes, audios, videos reales o simulados de contenido íntimo sexual de una persona, ojo, sin su consentimiento, sin su aprobación, sin su autorización y que le cause daño psicológico, emocional en cualquier ámbito de su vida privada o en su imagen propia, ¿no? Esa es una definición de violencia digital, ¿no? Que está ligadísima, es como una definición, digámoslo, estricta, ¿no? De violencia digital relacionada a lo que en el Código Penal va a ser como delito a la intimidad sexual. Ahorita vemos cómo está tipificado en el Código Penal Federal. Y la otra definición tiene que ver como todos estos actos dolosos que también pueden causar daño a la intimidad, privacidad o dignidad de las mujeres y que se cometan por medio de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? O sea, no necesariamente en esta segunda definición que nos proporciona la ley. Esta definición de la violencia digital está contenida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia, el artículo 20 ¿no? Ahí está definido. Y vean que también da una definición, ¿no? De qué se entiende por tecnologías de la información y la comunicación, como todos aquellos recursos, herramientas y programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos. Entonces, vean que desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia nos lleva justamente al Código Penal Federal. Y vean que también se agregó un concepto de violencia mediática, que es aquel que es todo acto a través que se da a través de cualquier medio de comunicación, no tiene que ser tecnologías de la información y la comunicación como el Internet, sino por cualquier medio de comunicación de manera directa o indirecta que promueva estereotipos sexistas, haga analogía de la violencia contra las mujeres y las niñas, produzca o permita la producción y difusión del discurso de odio sexista, discriminación de género o desigualdad entre mujeres y hombres, que cause daño a las mujeres y niñas de tipo psicológico, sexual, físico, económico, patrimonial o feminicida. Y vean que agrega que la violencia mediática se ejerce por cualquier persona física o moral que utilice un medio de comunicación para producir y difundir contenidos que atenten contra la autoestima, salud, integridad, libertad y seguridad de las mujeres y niñas y que impidan su desarrollo y que atenten contra la igualdad. Entonces, son tres definiciones que podemos identificar con toda claridad desde la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Y además, de manera relevante, en esta ley se incluye pues la obligación de las autoridades del Ministerio Público o autoridades jurisdiccionales. Denme un momento, espérenme. Bueno. Perdón. Listo. Entonces, además, de manera muy relevante, se agrega la obligación de las autoridades del Ministerio Público o de autoridades de los jueces y juezas de, a través de medidas cautelares, ordenar todo contenido que pudiera estar cayendo en estos supuestos de violencia digital o violencia mediática. Entonces, vamos a ver que esto ha sido una de las cuestiones que más preocupación ha traído a las asociaciones
que protegen la libertad de expresión y los derechos digitales. Ahorita lo analizamos, pero vean, ustedes saben muy bien que en materia electoral, pues esto también se hace, ¿no? Cuando hay contenidos que vayan en contra de las normas electorales o que constituyan violencia política en razón de género, eh, se está procediendo, ¿no?, a su retiro a partir de la emisión de medidas cautelares por parte justo de los OPLES, del Instituto Nacional Electoral, ¿no?, que después son confirmadas o no por la Sala Superior a través del recurso de revisión del procedimiento especial sancionador. Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención este tema cuando empezó a salir a la luz pública por esto, porque, miren, bueno, ahorita llegamos a los cuestionamientos, pero justo, eh, pues a mí me llamó la atención, ¿no? Que varias asociaciones se quejaran de esta ley y de la posibilidad de la emisión de medidas cautelares, porque justo en la materia electoral ya lo hacíamos, ¿no? Ya lo estábamos haciendo para proteger, pues, los derechos de las personas en materia electoral. Ahorita analizamos eso. Y bueno, eh, vean, ay, ¿por qué no puse aquí las penas? Me faltó ponerlo, pero no te preocupes, tenemos internet. Según yo aquí puse las penas del Código Penal, pero pues no, se me barrió. Código Penal Federal, pero siempre lo pongo de la página de diputados, porque bueno, la versión siempre está ahí actualizada, ¿no? Entonces, vean, si buscamos aquí violencia digital, no va a aparecer. Vean, ¿no? No aparece. Tampoco si ponemos violencia sexual, bueno, aparece, pero no es. O sea, se habla de violencia sexual dentro del delito de feminicidio. Entonces, recordemos que en el Código Penal son delitos en contra de la intimidad sexual. Así quedó estipulado en relación a la ley Olimpia, ¿no? Y ven, aquí está el capítulo adicionado con la reforma del 1 de junio de 2021. Entonces, miren, el delito de violación a la intimidad sexual, comete el delito de violación a la intimidad sexual aquellas personas que divulgan, compartan, distribuyan, publiquen imágenes, videos o audios de contenido íntimo sexual de una persona que tenga la mayoría de edad sin su consentimiento, su aprobación o su autorización, ¿no? Aquí es importante identificar que se habla de mayoría de edad porque cuando son menores de edad está catalogado como pornografía infantil, lo cual ya estaba desde hace muchos años pues penado por nuestro Código Penal, ¿no? Entonces, vean esa diferencia que es importante, ¿no? Que las mujeres mayores de edad pues no teníamos como tal una ley que nos protegiera, ¿no? Cuando alguien distribuyera contenido íntimo sin nuestro consentimiento. Se asumía que porque ya somos mayores de edad, cualquier persona puede difundir imágenes relacionadas con nuestra intimidad sexual, ¿no? Así como quien videograve, audiograve, fotografíe, imprima o elabore imágenes, audios o videos con contenido íntimo sexual de una persona sin su consentimiento, sin su aprobación y sin su autorización, ¿no? Entonces, vean que estas conductas son sancionadas con una pena que va de 3 a 6 años de prisión y una multa de 500 a 1000 unidades de medida y actualización, ¿no? Entonces, una de las principales críticas a la ley de Olimpia es esto. Se habla de que somos una sociedad muy punitivista y que no se va a resolver este problema con cárcel, ¿no? Hay una crítica ahí muy fuerte que obviamente es importante tener en cuenta, que también lo tenemos muchísimo en la materia electoral, ¿no? Siempre que cada proceso electoral los actores políticos se vuelven más expertos en violar la ley, agregamos un nuevo delito en nuestra Ley General de Delitos Electorales, agregamos infracciones en nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, agregamos causales de nulidad, ¿no? Cada reforma electoral ponemos
nuevas causales de nulidad, rebase de tope de gastos de campaña, etcétera. Y nada de eso realmente está ayudando a resolver de fondo los problemas, ¿no? En parte por eso mencionaba, ¿no? Cómo en el último paso de los test de proporcionalidad, esta cuestión de que deben de ser medidas idóneas y necesarias, creo que nos falta muchísimo para pensar estos problemas desde un enfoque de política pública y no hacerlo tanto desde un enfoque punitivista, ¿no? Que pensando que metiendo a la gente a la cárcel o con la amenaza de meter a alguien a la cárcel, esto se va a lograr. Además, en un país con gran impunidad y con todos los problemas de corrupción que se dan en los ministerios públicos y en los juzgados. Pero bueno, yo, por ejemplo, he sido muy defensora de la ley Olimpia. Sí, estoy en contra del punitivismo, creo que hay que superarlo, pero me parece que no se puede dejar sin regulación, sin un marco jurídico, justamente este problema, ¿no? Entonces, pues es un avance. No tenemos una ley perfecta, que además vamos a ver que las organizaciones de la sociedad civil cuestionaron la absoluta falta de técnica legislativa. Fueron muy críticos realmente con la ley Olimpia, ¿no? Le llamaron populismo punitivista y yo decía aguas, porque recordemos que esto es una propuesta que viene desde las víctimas, ¿no? No puedes hablar que es populismo punitivista cuando viene directamente de las víctimas. Querida Ana Sofía, muy buenos días, te escuchamos. Buenos días. Gracias. Bueno, ahorita que estamos, se escucha muy visual. Ahorita que estamos hablando de la ley Olimpia, me llama la atención en cuanto a las medidas de protección del Código Nacional de Procedimientos Penales. No sé si mejor lo escribo porque se escucha muy feo. ¿O será que tienes dos ventanas abiertas? A lo Sí, mejor en si la cierras una. que no me funciona el audio de la compu. Se lo voy a escribir. Ok, como prefieras, sí, muchas gracias. Me parece muy relevante lo que nos quiere compartir Ana Sofía, ¿no? Porque está hablando de las medidas contenidas en el Código de Procedimientos Penales, ¿no? Entonces vamos a esperar a ver qué nos dice. En lo que escribe esto, vamos a... Hola, Ale, ¿cómo estás? Hola, Buenos días. muy Te bien, escuchamos. saludarte. En lo que escribe Sofía, yo quería compartirles que Zacatecas es de los pocos estados que ya cuenta con sentencias en relación a este delito. No tengo el dato exacto, pero 2021 creo que se sentenció 3 casos y 2022 tenía 1 o 2 sentencias y algunas carpetas de investigación abiertas por este delito. Yo sé que es relevante porque la fiscal especializada en atención en delitos contra las mujeres de aquí de Zacatecas lo comentó en algunas entrevistas y señaló que eran muy pocos los estados que lograban sentencias por este delito y Zacatecas era de los primeros que podía aplicar esas reformas relacionadas con la ley Olimpia. Wow, qué interesante. No sabía esto de Zacatecas. Coincido en que es muy, muy relevante, porque eso ha sido también una de las críticas de las organizaciones que han cuestionado mucho esto, de decir que no han habido muchas sentencias, justamente, ¿no? Y hay un estudio del Luchadoras MX que nos habla de 4, que seguro no están tan actualizados los datos, pero qué relevante que la mayoría sean de Zacatecas, ¿no? Muchas gracias, Ale, por compartirnos esto. Sofía nos comenta, respecto de las medidas de protección del Código Nacional de Procedimientos Penales, no se establece ninguna medida respecto a la vigilancia, a la violencia digital. Mira, Ana Sofía, no había caído en cuenta de ello.
no viene nada tampoco a intimidad sexual, Ana Sofía, ¿no? Mira, no sabía de esta omisión. Miren que justo esa era también una de las cuestiones que se criticaban, que pues no estaba debidamente legislado, ¿no? Que no se estaba como contemplando como una política pública. Entonces, la idea es que justo ante este tipo de situaciones se proceda. Miren, se los voy a mostrar lo que dice la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ley General de Acceso de las Mujeres. Aquí ya está el PDF. Entonces, ay, ¿por qué aquí no aparece? Ay, es que aquí es una ley viejita. Dios. Aquí sí debe estar violencia digital, ¿no? Miren, aquí está. Tratándose, vean, estas son las medidas que contempla la Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Tratándose de violencia digital o mediática, para garantizar la integridad de la víctima, la o el Ministerio Público, la jueza o el juez ordenarán de manera inmediata las medidas de protección necesarias, ordenando vía electrónica o mediante escrito a las empresas de plataformas digitales, de medios de comunicación, redes sociales o páginas electrónicas, personas físicas o morales, la interrupción, bloqueo, destrucción, eliminación de imágenes, audios o videos relacionados con la investigación previa, satisfacción de los requisitos de ley, ¿no? Entonces, la ley general mandata justamente estas medidas de protección, ¿no? En este caso, se deberá identificar plenamente al proveedor de servicios en línea a cargo de la administración del servicio informático, sitio o plataforma de Internet en donde se encuentra alojado el contenido y la localización precisa del contenido en Internet, señalando el localizador uniforme de recursos. Y también se debe solicitar el resguardo y conservación lícita e idónea del contenido, ¿no? Para que se quede la prueba, obviamente, de esta violencia digital. Y vean que las plataformas, ¿no? Facebook, YouTube, Google, deben dar aviso de forma inmediata al usuario que compartió el contenido, donde se establezca de forma clara y precisa que el contenido debe ser inhabilitado por cumplimiento de una orden judicial. Y se establece que dentro de los 5 días siguientes a la imposición de las medidas previstas en este artículo, se debe celebrar una audiencia donde el juez de control podrá cancelarlas, ratificarlas o modificarlas, ¿no? Considerando la información disponible, así como la irreparabilidad del daño. Entonces, pues sí llama la atención que no exista nada en el Código Nacional de Procedimientos Civiles, pero miren, ¿no? Esto es lo que contempla en términos generales la Ley General de Acceso de las Mujeres, ¿no? Como la forma en que deben de proceder las autoridades del Ministerio Público y los jueces y las jueces y juezas, ¿no? Cuando se tienen estas denuncias. Pero sí, ahorita vamos a ver que justamente la Red en Defensa de los Derechos Digitales, artículo 19, principalmente esas dos organizaciones han cuestionado que no hay medidas integrales, ¿no? En fin, como que no hay una política pública integral para no revictimizar a las personas que asisten justo a, a denunciar este tipo de casos. Bueno, vamos a continuar. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Bueno, entonces, una vez que
Se empezó a legislar esto primero en las entidades federativas. En total teníamos que eran 28, no sé si ya se hizo en todo el país, pero al final del día, con la reforma al Código Penal y en esta ley que es general, Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, se ordenó que las entidades federativas debían armonizar sus legislaciones, ¿no? Entonces, digamos que esto, pues, es una obligación a nivel nacional, ¿no? Armonizar e implementar el tema de la violencia digital. Pero bueno, aquí está un ejemplo de cómo empezó a regularse en las entidades federativas. Aguascalientes, por ejemplo, ¿no? Se tipificó en el Código Penal, en el artículo 181, considerando de 1 a 4 años de prisión. Vemos, ¿no? Que varía muchísimo. En Baja California de 1 a 6 años, en Baja California Sur de 3 a 6 años. En fin, la más severa lo encontramos, ¿no? Por ejemplo, en Durango, de 4 a 8 años de prisión. Bueno, en Durango, Jalisco y Michoacán. En Oaxaca también, de 4 a 8, ¿no? O sea, vean que hay entidades que van de 1 año a 3, de 1 a 4. O sea, hay entidades donde se ha contemplado esto de forma más severa, hasta los 8 años de prisión. En fin, bien, aquí tenemos el caso de Zacatecas, que nos decía Ale, que se publica desde el 31 de agosto de 2019, y se contemplan de 4 a 8 años de prisión y una multa de 100 a 200 veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Bueno, entonces, vamos ahora sí a ver los cuestionamientos. Miren, la Red en Defensa de los Derechos Digitales y Artículo 19 son organizaciones de la sociedad civil que emitieron diversos comunicados para expresar su preocupación y desacuerdo con estas reformas, porque además de definirlas como populismo punitivo, manifestaron su preocupación en torno a los riesgos que puede representar para la libertad de expresión, ¿no? Señalan que es muy peligroso que una autoridad administrativa del Ministerio Público ordene el retiro de información. Puede, en un régimen autoritario, evidentemente, utilizarse esto para eliminar discursos de oposición, ¿no? Por ejemplo. Entonces, señalan que esto es un riesgo enorme para la libertad de expresión en un país como México. Y de acuerdo con el artículo 19, el delito que busca sancionar la ley Olimpia es abiertamente contrario a los estándares internacionales de derechos humanos e inhibe particularmente el ejercicio de la libertad de expresión e imposibilita el ejercicio efectivo del derecho a la igualdad. A mí me parece importantísimo, evidentemente, que estas organizaciones pongan preocupación en el tema. Coincido con el tema del punitivismo excesivo que hay en nuestro país. Las cárceles de nuestro país están llenas, no hay una política real de reinserción. Hay muchas personas que están en prisión preventiva oficiosa desde hace muchísimos años sin una sentencia. Tan solo la sentencia que llevó a este tribunal electoral, ¿verdad?, a reconocer la omisión del Instituto Nacional Electoral para garantizar el derecho de las personas que se encuentran en prisión preventiva sin sentencia a votar. Pues estas personas eran 2 personas tzotziles, indígenas, que llevaban más de 15 años en prisión sin sentencia. Imagínense estar en la cárcel 15 años de manera injusta, sin valoración del principio de la presunción de inocencia. Entonces, en ese contexto, evidentemente, pues me parece muy relevante la crítica de incorporar un nuevo delito que pueda ir, como lo vimos, ¿no?, de 1 año a 8 años de cárcel para una persona. Pues evidentemente esto no va a resolver el problema de fondo, ¿no? Yo estoy de acuerdo en eso, pero
Lo que no comparto es este temor, ¿no? De que se ordene por parte de una autoridad ministerial o un juez o una jueza el retiro de información a partir de medidas cautelares, a partir de medidas de protección. Vemos que lo vimos, ¿no? Hace unos minutos. Sí forma parte de las posibilidades que contemplan los estándares para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Siempre que esto esté previsto en una ley, lo vimos. Pero bueno, yo creo que es un primer paso. Hay todo un estudio que publica Luchadoras MX. Luchadoras MX es una organización feminista que busca una Internet libre de violencia. Es una organización increíble, a mí me encanta, porque justo han hecho varias investigaciones, estudios, y una de las investigaciones justamente ha sido un diagnóstico sobre el avance de la ley Olimpia. Y entonces, pues, les recomiendo muchísimo que lo lean, simplemente googlean, ¿no? Luchadoras MX. Y miren, es una colectiva feminista que busca justamente, me encanta su página, ¿no? Y tienen muchísimos talleres, videos para sensibilizar, porque ¿cuáles son uno de los efectos de la violencia digital? ¿O qué busca la violencia digital? Inhibir que las mujeres, que el feminismo siga, ¿no? Utilizando el Internet, los espacios para expresarse. Entonces, miren, aquí hay investigaciones, campañas, alianzas, y justamente una de sus investigaciones ha sido en la evaluación de la ley Olimpia. Y bueno, ahorita vean, ¿no? Aquí está un diagnóstico de cómo se vive la violencia digital en México, que ahorita vamos a ver los datos del INEGI, y vean, Luchadoras MX ha hecho una tipología de las 13 formas principales de agresión que sufrimos las mujeres en Internet. Acceso o control no autorizado, control y manipulación de la información, suplantación y robo de identidad, monitoreo y acecho, expresiones discriminatorias, acoso, amenazas, difusión de información personal o íntima, extorsión, desprestigio, abuso sexual relacionado con la tecnología, afectaciones a canales de expresión, omisiones por parte de actores con poder regulatorio. Entonces, bueno, recomiendo muchísimo y vean, en México al menos 9 millones de mujeres han vivido violencia digital. Los ataques de carácter sexual nos afectan a todas. Vean, estos son uno de los datos, bueno, esto es del módulo de ciberacoso del INEGI que ahorita vamos a ver, pero este es uno de los datos más contundentes y que muestran que justamente las mujeres nos afecta la violencia digital de manera desproporcionada frente a los hombres. En México, al menos 9 millones de mujeres han vivido violencia digital, 30.8 contra solo, vean, 13.1% de los hombres. O sea, es un dato significativo. Siempre digo esto, ¿no? Que no se puede atender padecimientos distintos con la misma medicina y con el mismo especialista médico. No se puede atender un cáncer de la misma manera que una diabetes. ¿Qué es más importante? ¿El cáncer o una diabetes? Como un problema de salud pública. Pues ninguno de los dos puede ser considerado más valioso de atacar o menos valioso. Pero evidentemente ambos padecimientos deben ser tratados con un enfoque diferente. Entonces, si esta enfermedad pública, que es la violencia digital, la violencia sexual digital, que además una cosa es la violencia sexual digital y otra que se da también en razón de género, vamos a analizarlo también más adelante,
pues debe ser tratado justamente con un enfoque distinto, ¿no? Que el de los hombres. Pero bueno, aquí están los informes. Este es el informe justamente donde hablan sobre los avances de la ley Olimpia, la violencia en línea contra las mujeres y, y vean, también hay un análisis de la violencia política a través de las tecnologías, que también vamos a analizar estos datos el día de mañana, porque Luchadoras MX monitorearon las campañas de todas las mujeres en 2018 y vean, registraron 85 agresiones en contra de 62 candidatas en 24 estados del país. Y de estas violencias digitales, 62% fueron violencia de género. Y vean, este es el informe de la ley Olimpia. Justicia en trámite, el limbo de las investigaciones sobre violencia digital en México. Entonces, vean, aquí nos dice que el impacto de la violencia sexual digital es grave y las necesidades de acceso a la justicia y reparación del daño, muchos se quedan en trámite por tiempo indefinido en manos de las autoridades. Entonces, este informe ofrece una serie de conclusiones y recomendaciones a las autoridades y órganos encargados de impartir justicia y atender casos de violencia digital. Entonces, es lo que yo considero que evidentemente la ley, la publicación de la ley, su sanción, su tipificación, no va a resolver en sí mismo el problema. Y por eso es tan importante, ¿no? Este tipo de investigaciones, de informes, que nos ayuden a ver dónde están, pues justamente los problemas para atender este tipo de casos en nuestro país, ¿no? Su investigación se basa, ¿no? En 219 solicitudes de información pública. Y bueno, aquí nos muestran los principales problemas que ha habido, ¿no? En materia de acceso a la información, suspensión de plazos por COVID, falta de desglose de información. Si nosotros vemos las estadísticas de las denuncias que se han presentado, pues no hay información desglosada, hay información errónea e imprecisa, falta de distinción entre denuncias y carpetas de investigación. En fin, este informe es muy bueno, ¿no? Porque nos muestra justo, aquí está el mapa actualizado de los estados que han hecho reformas legislativas. Vean, Hidalgo, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, son de las entidades que no han legislado. Aquí están como los precursores, la primera ola. Aquí vienen los artículos de los códigos penales por entidad federativa. Se explica en qué consisten las sanciones. Está muy completo este informe. Y vean también, ¿no? Las diferentes modalidades. El sexting, que ahorita hablamos también de estas. Las perspectivas críticas a la tipificación, un poco lo que ya hablábamos, ¿no? Del punitivismo. En fin, les recomiendo ver este informe. Bueno, entonces, creo que también es muy pronto, ¿verdad? Porque esta reforma, pues, se publica a nivel federal en 2021, pues es muy pronto para hablar de unos efectos a largo plazo de un problema que es estructural, sistemático, simplemente en tan pocos años. Entonces, creo que evidentemente tenemos que ir aprendiendo y viendo cuáles son las áreas de oportunidad y mejora. Aquí están los resultados en resumen. Aquí había puesto un pequeño resumen. Miren, aquí está. De un total de víctimas en 12 estados, el 84% han sido mujeres. De 252, no están viendo, ¿verdad? No se ve la pantalla. Ay, no puede ser. Yo les estoy aquí desde hace horas compartiendo cosas que ni veían, perdónenme.
Ay, no. Bueno, aquí están los resultados que hace Luchadoras MX. Vean, de un total de víctimas en 2 estados, el 84% son mujeres de violencia digital. De 652 carpetas de investigación abiertas en 7 estados, vean, el 83 se encuentran todavía en trámite. Solo se han iniciado 24 causas penales y se han dictado solamente 4 sentencias. Entonces, ya nos dijo Ale que unas de estas son del estado de Zacatecas, ¿no? Bueno, entonces hay que seguir evaluando, revisando qué es lo que está pasando con la aplicación de esta ley, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir. Vamos a ver las cifras en México. Creo que con esto podemos cerrar para el día de hoy. Creo que es fundamental hacernos conciencia de la gravedad del problema, que ya vimos que afecta desproporcionadamente a las mujeres, pero también es un problema que afecta a los hombres. Vean, este es un módulo, el MOSIVA de 2021, es un módulo del INEGI que justamente encuesta a la población a través de una muestra representativa para saber el nivel de violencia y ciberacoso en Internet. Vean, de 21.7% de la población de 12 años y más que utilizó Internet en 2021 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses. Esto equivale a 17.7 millones de personas de 12 años y más, usuarias de Internet a través de cualquier dispositivo durante 2021 en México. Entonces, aquí está, ¿no? Desglosado a nivel nacional. Aquí tenemos quiénes han sido mujeres y quiénes han sido hombres. Y vean cómo aumenta. Teníamos a nivel nacional 21% de la población a nivel nacional en 2020 y aumenta a 21.7 en 2021. También en hombres ha aumentado el ciberacoso de 2020 a 2021 y también en las mujeres, ¿no? Entonces eso también nos debe de llamar la atención. Aquí está el link les voy a compartir la presentación, pero aquí están los principales resultados que están actualizados. Vean, al 12 de enero de 2023, son datos muy actualizados. Y bueno, aquí nada más les quiero mostrar como los datos más contundentes. Estas son las cifras que veíamos ahorita, ¿no? Bueno, esta es la población en México que utiliza Internet. En México se estima, ¿no?, que para 2021 la población de 12 años y más es de 104.2 millones de personas, y de estas 104.2 millones, el 77.9 utilizó Internet en cualquier dispositivo en los últimos 3 meses. Bueno, aquí son como estadísticas sobre usuarios de Internet que han puesto medidas de seguridad, como crear contraseñas, claves, huellas digitales, como para mejorar la seguridad en la navegación de Internet. No podemos detenernos a analizar todo, pero quiero que veamos como las cuestiones más relevantes. Bueno, esto ya lo vimos. Aquí podemos ver un mapa del ciberacoso. Vean que las entidades federativas con el mayor porcentaje de ciberacoso son Michoacán, Guerrero y Oaxaca. Son los estados que están en este azul marino. Le siguen las entidades federativas como en este azul rey: Chihuahua, Durango, Zacatecas, Nayarit, Yucatán, Campeche, ¿no? Y tenemos acá abajo, pues las entidades más claritas pues son en donde hay menos ciberacoso, ¿no? Nuevo León, Quintana Roo, Coahuila, Sinaloa. Pero es importante pensar, también tendríamos que analizar qué tanto es que no haya acoso en esas entidades federativas o que no se denuncie. La cultura de la denuncia también es importante, ¿no? Eso puede modificar
las razones de por qué en una entidad federativa hay más violencia que en otras. Y bueno, este es el ciberacoso específicamente en hombres, y este es en mujeres, ¿no? Vean cómo se modifica, cambia, ¿no? O sea, en Baja California, simplemente veamos, ¿no? Hay entidades donde es más en un sexo que en otro. Bueno, esto también a mí me llama poderosamente la atención. Vean que sobre todo la violencia, el ciberacoso, se da en la mayor parte en mujeres jóvenes, ¿no? 29% de las mujeres de 12 a 19 años de edad que utilizaron Internet en 2021 fue víctima de ciberacoso en los últimos 12 meses. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tenemos adolescentes de 12 a 19 años, ¿no? Bueno, tenemos que el mayor grupo poblacional que sufre ciberacoso son las personas jóvenes de 20 a 29 años. Y vean cómo es desproporcionado, ¿no? De 25% de violencia hacia hombres, 30% se da en las mujeres de 20 a 29 años. Pero es solamente un punto porcentual la diferencia de las mujeres de 20 a 29 años de las niñas, adolescentes de 2 a 19 años. Entonces, vean que es la población más vulnerable en tema de ciberacoso, de acuerdo con estos datos del INEGI. Y vean cómo las personas adultas mayores son las que reportan menos, ¿no? Ciberacoso. Entonces, es un tema que llama poderosamente la atención. Bueno, aquí son mapas. Esto también me llama poderosamente la atención porque vean que el mayor porcentaje de ciberacoso se da en mayor proporción en personas que cuentan solo con educación básica. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que las personas violentadoras pues se aprovechan justo, ¿no? De, pues de la, pues no sé, de la baja educación o los niveles educativos básicos de las personas a las quienes van a atacar, pero no hay una diferencia tan significativa, ¿no? Porque incluso el ciberacoso también se da de manera importante en personas con educación superior. Bueno, aquí están los mapas por sexo, horas de conexión, pero quiero llegar aquí. Esta es una de las gráficas que también quería mostrarles. A nivel nacional, de la población de 12 años y más que vivió ciberacoso durante los últimos 12 meses, la situación de ciberacoso más recurrente fue el contacto mediante identidades falsas con 35.7%, ¿no? Entonces, esta es la modalidad más recurrente, pero vean, siguen mensajes ofensivos, recibir contenido sexual, insinuaciones o propuestas sexuales, provocaciones para reaccionar de forma negativa, los trolls, ¿no? Llamadas ofensivas, suplantación de la identidad, rastreo de cuentas o sitios web, críticas por apariencias o clase social, amenazas con publicar información personal, audios o videos para extorsionar, publicar información personal, fotos o videos, publicar o vender imágenes o videos de contenido sexual. Pero vean, quiero ahora que veamos que estas situaciones, bueno, aquí también tenemos el mapa por entidad federativa, pero lo que quiero que veamos es cómo esto afecta de manera diferente a las mujeres. Sobre todo, vean, aquí se ve contundentemente cómo el tema de recibir contenido sexual, insinuaciones o propuestas sexuales, son los dos principales temas que afectan desproporcionadamente a las mujeres, ¿no? Es por eso que tenemos que darle un enfoque particular a la violencia sexual digital, ¿no? Y ahorita, bueno, el día de mañana, el martes, justamente vamos a analizar
cómo esto es una situación que se está viendo reflejada de manera muy grave en las campañas políticas. Cómo es utilizada la violencia sexual digital para arruinar campañas políticas, para violentar los derechos político-electorales de las mujeres. En muchas partes del mundo, las amenazas de publicar contenido sexual privado ha llevado a las mujeres a renunciar a sus carreras políticas. Entonces, es algo que está sucediendo de manera grave, no solo en México, sino en el mundo. Vamos a analizar el martes casos concretos, porque he estado como monitoreando estos casos y he estado rastreando de México, tengo casos de Argentina, de Ucrania, de Estados Unidos, en todos lados esto está ocurriendo. Entonces, la idea es que, pues, tengamos, ¿no?, una política pública fuerte en México de cómo afrontarlo. Y bueno, básicamente, evidentemente aquí está la liga, por si ustedes quieren indagar más en estos resultados. Evidentemente en el módulo del INEGI vienen los datos abiertos y todas las preguntas, todo el cuestionario, pero aquí es como el resumen ejecutivo. No sé si alguien hasta aquí quisiera comentar algo. Déjenme les comparto de una vez la presentación para que ya la tengan. Si quieren analizar los casos de aquí el martes, estaría muy bien, pero si no, no se preocupen. Los vemos juntos, juntas el martes. ¿Alguien quisiera hacer alguna reflexión, comentario, pregunta? Sí, a mí me gustaría, si me lo permite, ¿se tendrá alguna cifra sobre el género de los acosadores? Si los acosadores son, digo, me imagino que en gran porcentaje deben de ser los hombres, pero por parte de mujeres hacia mujeres, ¿hay alguna cifra que se tenga conocida? Ay, mira, buena pregunta. Es que ¿sabes cuál es el problema de esta violencia digital? Que es anónima, ¿no? Muchas veces se hace a partir de cuentas falsas. Entonces es un dato que no se puede como establecer objetivamente porque son cuentas trolls, identidades falsas. Entonces, yo creo que por eso no se reporta ese dato en este módulo del INEGI, pero déjame investigar de aquí al martes si tenemos alguna estimación y las comparto el martes, si están de acuerdo. Gracias. Otra inquietud. Definitivamente que en México las penas siempre son como que la materialización de un complejo de culpa por parte de la sociedad, porque pues es la materialización de comportamientos que de alguna manera se pueden prevenir desde los hogares. Ante esta problemática, pues sí, definitivamente es sumamente compleja, tiene muchísimas aristas, pero pareciera que a veces es como que un chivo expiatorio la punidad, la implementación de una pena, el procedimiento, porque pues es indignante que no sea castigada por oficio este tipo de escenarios tan lesivos. Sin embargo, ¿qué es lo que se está realizando desde el origen de estas conductas lesivas? O sea, desde los hogares, desde los núcleos de convivencia, porque definitivamente reaccionar, el implementar medidas, sale demasiado costoso. Tan solo para que pues se haya llevado a cabo esta legislación, pues ¿cuánto tiempo llegó a pasar? O sea, es muy costoso, es muy desgastante un proceso penal. Bueno, en general, cualquier proceso. Pero, por ejemplo, ¿qué acciones o qué organizaciones
están trabajando para, pues, para prevenir todo esto desde las familias. Muchas gracias. Sí, me parece una muy acertada reflexión la que haces. Evidentemente, y coincido aquí con Ana Sofía, ¿no? Nos pone ella, dice aquí, considero que debería estar contemplado el tipo penal en los códigos penales de los estados, asimismo medidas de protección en el Código Nacional de las entidades federativas. Esta reflexión, sin duda, el establecimiento de tipos penales no resuelve el problema de fondo, pero la población sería más claro saber que hay un delito y una sanción para quienes padecen algún tipo de violencia de este tipo, ¿no? O sea, coincido completamente con Ana Sofía y contigo, Mauricio. Esto no va a resolver el problema de fondo. Es un problema que viene, como lo dices, ¿no? Desde la educación de las familias, la educación en las escuelas, los principales agentes socializadores, los medios de comunicación, ¿no? Que han manejado históricamente ciertos estereotipos de género. Y también tenemos una cultura que históricamente han normalizado la violencia, ¿no? Pensamos que es normal que alguien nos agrede en redes sociales, que si publicamos algo ya creemos que es normal que lleguen los trolls y nos insulten o nos violenten, pero no es normal eso, ¿no? Entonces creo que se debe de atacar por ambos rumbos, ¿no? O sea, por eso cuando se habla de violencia en contra de las mujeres, se habla de los procesos de prevención, atención, sanción, erradicación y reparación. Entonces, muchas veces nos enfocamos en la atención, en la sanción, pero creo que tenemos que poner también el dedo en el renglón de la prevención. ¿Cómo prevenir esto? ¿Qué tenemos que hacer como autoridades electorales para prevenir que en las campañas electorales pase esto? Pero también en la erradicación. Y justamente en la erradicación, pues lleva a pensar de dónde viene esa violencia, cuál es la razón de ser. Y creo que pocas veces nos detenemos a pensar en esto de fondo, ¿no? Entonces, pues bueno, les agradezco enormemente sus reflexiones. No sé si alguien más quisiera hacer un comentario, apunte, cuestionamiento. Pues bueno, continuamos el martes. Les deseo que tengan un excelente fin de semana, un excelente puente, que la pasen bien. Y pues bueno, seguimos abordando esto ya aterrizado al campo del derecho electoral el próximo martes, ya con casos específicos y con, pues sí, con análisis electoral específico. Muchísimas gracias y nos vemos.